Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje lleno de romance, drama y por supuesto bodas espectaculares. Si son como yo y aman las series turcas, prepárense porque vamos a explorar 12 series turcas que giran en torno a la temática de la boda y que, les aseguro, los harán soñar. Desde vestidos deslumbrantes hasta historias de amor apasionantes, pasando por intrigas familiares y giros inesperados, estas series lo tienen todo. Y lo mejor de todo es que cada una ofrece una perspectiva única sobre lo que significa el matrimonio y el amor verdadero, al estilo turco claro. Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en este universo de romance turco. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de contenidos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me harías muy feliz y además estarías al tanto de todo lo que subo. Ahora sí, empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles es Amor Eterno. Aunque no toda la serie se centra en la boda, el evento es un punto crucial en la historia de amor entre Nihan y Kemal. La boda de Nihan con Emir, obligada por las circunstancias, es un momento desgarrador que marca el inicio de una trama llena de secretos, venganza y un amor que parece imposible. La boda, visualmente impactante y cargada de simbolismo, sirve como catalizador para todos los eventos que siguen, y nos demuestra que a veces el amor verdadero debe luchar contra viento y marea. ¿Lograrán Nihan y Kemal estar juntos a pesar de todo? Tendrán que ver la serie para descubrirlo. Siguiendo con la lista, tenemos Medcezir. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense de OC, nos presenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que entra en contacto con la alta sociedad. Si bien hay varias bodas a lo largo de la serie, la boda de Yaman y Mira es, sin duda, la más esperada y significativa. Después de superar numerosos obstáculos, incluyendo diferencias sociales y problemas personales, verlos finalmente llegar al altar es un momento de pura felicidad. La boda en sí es un reflejo de su amor, sencilla, pero elegante y rodeada de sus seres queridos. Ahora, hablemos de Erkencikus. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem y Kaan, dos personas completamente diferentes que se enamoran en el mundo de la publicidad. Su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos muy dulces. La boda de Sanem y Kaan, aunque llega al final de la serie, es un cierre perfecto para su historia de amor. Después de muchas idas y venidas, finalmente deciden comprometerse el uno al otro y celebrar su amor con una ceremonia íntima y conmovedora. La boda es un reflejo de sus personalidades, creativa, espontánea y llena de amor. La siguiente serie en nuestra lista es Istanbul Helin. Esta serie dramática nos presenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un rico empresario de Bursa. La boda de Süreyya y Faruk es el punto de partida para una serie de conflictos familiares y culturales. Süreyya, una mujer moderna e independiente, debe adaptarse a las tradiciones conservadoras de la familia Boran, liderada por la matriarca Esma. La boda en sí es un evento fastuoso, pero pronto se convierte en el escenario de tensiones y rivalidades. Cambiando un poco de género, pasamos a Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca y es conocida por su drama y sus personajes complejos. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. La boda de Biter y Adnan es un matrimonio por conveniencia, pero pronto la situación se complica cuando Biter se enamora del sobrino de Adnan, Belul. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición y la obsesión, y la boda es el punto de partida para una trama llena de traiciones y secretos. Otra serie que no podía faltar en esta lista es Kiral Kask. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero. A cambio, recibirá una gran suma de dinero para ayudar a su familia. La boda de Defne y Ömer es el clímax de la serie. Después de descubrir la verdad sobre el contrato, Ömer se siente traicionado y su relación se tambalea. Sin embargo, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo, y finalmente deciden casarse y construir un futuro juntos. Ahora, vamos a hablar de Erkay. Esta serie dramática nos presenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes que se enamoran a pesar de sus familias enemistadas.
La boda de Rayyan y Miran es un evento que desencadena una serie de venganzas y traiciones. Miran se casa con Rayyan con la intención de vengarse de su familia, pero pronto se da cuenta de que se ha enamorado de ella. La serie explora temas como el perdón, la redención y el poder del amor para superar el odio. Siguiendo con las series dramáticas tenemos Soz. Esta serie de acción se centra en un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Si bien la boda no es el tema principal de la serie, hay momentos en los que los personajes encuentran el amor y forman lazos profundos. La boda de uno de los miembros del equipo es un momento de alegría y celebración en medio de la guerra, pero también sirve como recordatorio de los sacrificios que hacen por su país. Cambiando el tono nuevamente, hablemos de Güneş Ünsal. Esta serie nos cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se casa con Haluk, un rico empresario de Estambul. Güneş tiene 3 hijas, y la serie explora las relaciones entre ellas, sus amores y sus sueños. La boda de Güneş y Haluk es el inicio de una nueva vida para la familia, pero también trae consigo secretos y conflictos del pasado. La siguiente serie en nuestra lista es Kara para Aşk. Esta serie dramática nos presenta la historia de Ömer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas. Sus vidas se cruzan cuando sus seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. La boda de Ömer y Elif es un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Después de superar muchos obstáculos, incluyendo la corrupción, el crimen y la traición, finalmente deciden casarse y construir un futuro juntos. Ahora, hablemos de Kuzey Güney. Esta serie dramática nos cuenta la historia de 2 hermanos, Kuzey y Güney, que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo y rebelde, mientras que Güney es ambicioso y calculador. La boda de Güney es un evento que tiene un gran impacto en la vida de los hermanos. Kuzey está enamorado de la novia de Güney, Cemre, y su relación se complica aún más. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Si bien la boda no es el tema central de la serie, hay momentos en los que se celebran matrimonios para fortalecer alianzas y asegurar la supervivencia de la tribu Kai. Las bodas en esta serie son un reflejo de las costumbres y tradiciones de la época, y son un evento importante en la vida de la tribu. Y bien, llegamos al final de este recorrido por 12 series turcas con temática de bodas que te harán soñar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto desde bodas obligadas y llenas de tensión, hasta bodas de ensueño que culminan historias de amor épicas. Cada una de estas series nos muestra una faceta diferente del matrimonio y del amor, al estilo turco claro. Espero que ahora tengan una buena lista de series turcas para ver y disfrutar. No duden en comentarme aquí abajo cuál de estas series es su favorita, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir con todos nosotros. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.